Pensaron que no aparecería. Pensaron que la vergüenza podría alejarme. Me quedé mirando la invitación durante casi una hora. Estaba allí, sobre el escritorio metálico, como si no supiera lo que contenía, un sobre blanco, con los bordes en relieve, mi nombre impreso completo, Teniente General Rebecca Cole. Quienquiera que la enviara debía haberlo hecho de una lista, claramente no sabían que yo no había sido Rebecca para esta familia durante años. El sello del reverso aún no estaba roto, pero ya sabía lo que contenía. Había oído rumores, un reenvío de correo electrónico que llegó a mi asistente, un comentario casual de un antiguo compañero de clase. Pero no era real hasta ese momento. Hallie se casaba, y no solo se casaba con el mayor Andrew Foster. La ironía era casi quirúrgica. 6 años. Ese era el tiempo transcurrido desde la última vez que la voz de mi madre cruzó las fronteras estatales para encontrarme. Ni un cumpleaños, ni una condolencia cuando mi segundo despliegue casi me deja sordo. Solo silencio. Y ahora esto, un elegante puñetazo en las costillas, firmado no con amor ni cariño, sino con una sola palabra en esa caligrafía familiar, comportarse. La base de Stuttgart estaba inusualmente tranquila esa tarde. Afuera de mi cuartel, el viento azotaba el asta de la bandera, haciéndola crujir desafiante. Dentro, la habitación conservaba la familiar esterilidad de la disciplina, aquella en torno a la cual había construido mi propia estructura, una cama de acero, una hilera de uniformes planchados, un baúl cerrado con llave cuyo contenido nadie tocaría. Di vueltas a la invitación, como si fuera a deformarse. Cuando llamaron, era un sobredoble envuelto, recién envuelto. Simmons entró sin esperar. General, dijo, mirando el sobre. Lo oí. Claro que sí. Simmons tenía oídos como rádares y paciencia de granito. Se sentó sin preguntar. No hablamos mucho de asuntos personales, pero me conocía desde que era un capitán novato, con demasiado coraje y poca confianza. ¿Vas?, preguntó. No respondí. En cambio, deslicé la invitación por la mesa. La recogió, miró de reojo las letras doradas y exhaló por la nariz. Foster, dijo, casi para sí mismo. Ese es el chico que rescataste de un cráter en Helmand, ¿verdad? El mismo, dije. Mi voz era firme, cortante. Simmons se recostó en su silla. Le salvaste la vida y ahora se casa con tu hermana. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era familiar, como todo en mi vida. Tenía más significado que sonido. Simmons no indagó. Simplemente esperó. ¿Crees que debería irme?, pregunté finalmente. Me observó un instante. Depende. ¿Vas a luchar en una guerra o a enterrar a un fantasma? Me reí, no de la que levanta peso, sino de la que reconoce una cicatriz. Quizás solo ver arder una. No sonrió. Entonces vete. Pero no uses tus estrellas como armadura. Llévalas como recuerdo. Deja que recuerden en quien te convertiste sin ellas. Sus palabras me acompañaron incluso después de que se fuera. Volví a dejar la invitación en mi escritorio y me acerqué a la estrecha ventana que daba al campo de entrenamiento. Una nueva generación de reclutas estaba realizando ejercicios, entusiastas, ruidosos, inconscientes. Los envidié por un instante. Una ráfaga de viento sacudió el cristal. En algún lugar abajo, un sargento instructor gritó una orden, y alguien respondió, «Señor, sí, señor», con la clase de fuego ciego que yo había extinguido hacía tiempo. Fui al armario, bajé mi uniforme de gala, el que no me había puesto desde el funeral, el que no había visto. Lo extendí sobre la cama, alisando las mangas como si fueran viejas heridas. Ese día volvió más trágico de lo que esperaba. Habían enterrado a mi padre con todos los honores, banda de la infantería de marina, salva de 21 cañonazos. Pero nadie me reservó un asiento en la primera fila. Mi madre se sentó entre Hallie y el tío Rod, con los labios apretados en esa línea suya, tan cortante y amarga. Cuando me acerqué, no levantó la vista. Hallie me miró brevemente, con ojos indescifrables, antes de volver a la ceremonia como si yo no fuera más que un uniforme fuera de lugar. Permanecí de pie todo el tiempo.
Después, Barbara Cole me puso una mano en el antebrazo y dijo, no deberías haber venido de uniforme. Parece que intentas eclipsar a la familia. A la familia. Recuerdo no haber dicho nada, simplemente alejarme. Y desde entonces no me he vuelto atrás. Ahora, aquí estaba yo, 6 años y 2 continentes después, con una invitación de boda en la mano, una fachada de reconciliación disfrazada de obligación. Andrew Foster. No era solo el matrimonio lo que me dolía. Era que él, precisamente, se estaba atando a la mujer que una vez me había dicho, ni más ni menos, que yo era una vergüenza para el apellido Cole. Pensé en la noche en Elmand, la explosión, el polvo, el acero retorcido. La pierna de Andrew casi cercenada. Me arrastré por campo abierto para llegar hasta él, con sangre en la boca y metralla en el hombro. Aún tenía la cicatriz. Me había susurrado, te debo una, antes de que lo sacaran en helicóptero. Y ahora se casaba con Hallie. Me senté y abrí mi portátil. Horarios de vuelos. Richmond, Virginia. Una parada en Frankfurt. Elegí el vuelo nocturno, silencioso, anónimo. No informé al mando de la base. Ni siquiera avisé a mi chofer. La confirmación del billete llegó a mi bandeja de entrada 30 segundos después. No fui para que me recibieran. Fui para que me vieran, por primera vez en años. Hace 3 años, saqué a Andrew Foster de un campo minado. En 2 semanas, se casará con la mujer que me destruyó. La ironía goteaba como sudor en mi memoria. Aún podía oírlo, el crujido quebradizo de la estática a través de mis comunicadores, la inhalación aguda antes de que alguien susurrara, mierda, eso es una mina. Luego, el ladrido estridente de mi propia voz, más aguda de lo que recordaba, no te muevas. Andrew se quedó paralizado. El polvo se le pegaba a la piel. La placa metálica que había pisado estaba medio expuesta, justo debajo de la tierra. No se atrevió a respirar. Yo tampoco. Nos miramos fijamente a través de 3 metros de infierno abierto. En ese lapso de silencio, algo tácito pasó entre nosotros. Él sabía que estaba muerto, y yo no iba a permitir que eso sucediera. No recuerdo el dolor, solo el arrastrarme, los codos rozando la grava, cada respiración con sabor a ceniza. Lo desarmé con dedos que no podía evitar temblar. Cuando salió del modo armado, Andrew lloró en silencio. No lo mencioné en el informe. Ahora, sentada en el asiento 13 de un vuelo de Lufthansa de Stuttgart a Dallas, contemplaba un cielo demasiado suave para encajar en la historia que me rondaba la cabeza. El asiento de al lado estaba vacío, había pagado extra para asegurarme de que así fuera. La azafata sonrió al ver los lazos de mi blusa. Me ofreció champán. Pedí agua. En algún lugar sobre el Atlántico, cerré los ojos, no para dormir, no podía, sino para bloquear el peso de aquello hacia lo que volaba. No era la guerra, ni el combate, sino algo más complejo, más familiar, la familia. El avión aterrizó 20 minutos antes. Dulles olía a desinfectante de manos usado en exceso y cera fresca. Pasé por la aduana con facilidad, mi identificación militar me dio el visto bueno en un instante. Apenas había puesto un pie en la sala de llegadas cuando vibró mi teléfono. Número desconocido. Casi lo dejé sonar por despecho. Entonces, la curiosidad me venció. Hola. Mi voz era uniforme, ilegible. Vaya, vaya, de verdad viniste. Era Hallie. Su voz no había cambiado, seguía con esa dulzura cadenciosa sobre un núcleo de metal. Podía hacer que un cumplido sonara como una acusación. No dije que viniera a celebrar, respondí, ya caminando hacia la escalera mecánica. No dijiste nada en 6 años, dijo, con demasiada energía. Así que esto es un progreso. No había disculpa en su tono, ni siquiera vacilación. Vine porque me invitaron, dije. Claro. Porque mamá te hizo sentir culpable. No respondí. Una pausa. Entonces, ella cantó, bueno, Andrew tiene muchas ganas de verte. Siempre habéis tenido química. Me detuve a medio paso en la cinta transportadora. No tiene gracia. No era mi intención, dijo,
pero pude oír la sonrisa en su voz, la misma que usaba en los bailes del colegio cuando les decía a los profesores que estaba pasando por una etapa, esa misma inocencia refinada que escondía sus garras más afiladas. ¿Eso es todo?, pregunté. Solo quería asegurarme de que no aparecías de uniforme. No es festivo. Terminé la llamada sin responder. Afuera, Virginia florecía a principios de primavera. El camino a Alexandria atravesaba barrios bordeados de cornejos y cerezos en flor. Las calles estaban limpias, las aceras recién barridas. Parecía una postal enviada para demostrar que la vida era perfecta. No tomé la autopista. Dejé que el coche zigzagueara por las calles laterales por las que solía ir en bicicleta, cuando aún era Becky, cuando las rodillas raspadas y el orgullo despellejado eran las peores heridas que cargaba. Al entrar en la calle sin salida de mi madre, vi a la señora Langford, la vecina de las hortensias siempre podadas y ojos que veían demasiado. Estaba regando su jardín, con una manguera enrollada como un signo de interrogación a sus pies. Miró hacia el coche con los ojos entrecerrados, ladeando la cabeza. «Rebecca», me llamó. Salí, ajustándome la bolsa de lona al hombro. «Hola, señora Langford». Parpadeó. «Vaya, Dios mío, sigue en el ejército». Sonreí sin enseñar los dientes. «Sí, señora». Asintió lentamente, recorriendo con la mirada mis barrotes, mi postura, mi silencio. Pensé que, bueno, ya sabe, se habría ido después de todo. Algunos nos quedamos, dije, y pasé junto a su seto sin esperar respuesta. La casa de los Cole estaba exactamente como la recordaba, demasiado perfecta, demasiado pulida, demasiado falsamente silenciosa. Las contraventanas estaban recién pintadas, la entrada limpia, sin rastro de antigüedad ni deterioro. Solo la luz del porche parpadeaba levemente, como si hasta la electricidad estuviera conteniendo la respiración. Toqué el timbre. Una pausa, luego pasos. La puerta se abrió, y el olor me impactó primero, pulimento de limón, el sello de mi madre. Cada superficie de esa casa había sido fregada hasta brillar con desaprobación. Bárbara estaba allí de pie, con pantalones beige y una blusa color perla. Llevaba el pelo recogido, sin un mechón fuera de lugar. Recorrió mi uniforme con la mirada. El silencio entre nosotras se hizo más denso. «Por favor, no le arruines esto a Hallie». Antes me decían que mi silencio era irrespetuoso. Ahora lo llaman conveniente. El comedor no había cambiado, ni la lámpara de araña, ni la porcelana, ni la tensión que bullía bajo la mesa de caoba pulida. 15 asientos, 14 cuerpos, un campo de batalla disfrazado de reunión familiar. Me quedé un momento junto al arco, observándolos. Barbara revoloteaba entre copas de vino y servilletas como si se estuviera preparando para la realeza. Sus pendientes reflejaban la luz, diminutas anclas de oro, un guiño al servicio de mi padre. Hallie estaba sentada, ya impecable con una blusa de seda, riendo demasiado fuerte por algo que nuestro primo Grant acababa de decir. No era gracioso, pero era lo suficientemente encantador como para que nadie lo notara excepto yo. Yo lo notaba todo. Mi asiento me esperaba al fondo, no junto a Hallie, ni siquiera en el centro, donde podría aparecer en las fotos familiares que seguro se tomarían más tarde. No, el mío estaba junto al aparador, donde el calor de la cocina me rozaba la nuca y la conversación rara vez llegaba. Retiré la silla. Crujió. Hallie levantó su copa. «Por la familia», anunció. «Por los nuevos comienzos», añadió Barbara, lanzándome una mirada que quizá iba dirigida a mí o quizá a través de mí. «Por el mayor Foster y la futura novia», dijo el tío Dean. Ni una sola mención de mí, ni una presentación, ni un «Rebecca ha vuelto». Ni un «El teniente general Cole ha llegado desde Alemania». Solo un espacio en blanco donde debería haber estado el reconocimiento. Tomé un sorbo de agua. El vino aún no me había llegado. Quizás nunca lo haría. El ex coronel sentado junto a Barbara Wilkins, pensé, frunció el ceño al encontrar sus ojos con los míos. «Me suenas», dijo, casi para sí mismo. Bárbara se inclinó rápidamente. «Oh, Rebecca. Ha estado destinada en el extranjero»,
haciendo tareas de seguridad. Las palabras me impactaron como una bofetada disfrazada de charla trivial. Es de seguridad, aclaró Hallie con una sonrisa. Vigilaba puertas, importantes, estoy segura. Se oyeron algunas risas entre dientes en la mesa. No llegaron a mí. Dejé que mis ojos se posaran en los cubiertos, un tenedor de ensalada, una cuchara de postre, un cuchillo demasiado romo para sacar sangre, pero lo suficientemente afilado para fingir. Mi silencio no era sumisión, nunca lo había sido. Pero aquí, en esta casa, con esta familia, el silencio siempre se había tratado como una amenaza. Wilkins volvió a ladear la cabeza, entrecerrando los ojos. Un momento. Afganistán. 2012, base de operaciones de calma. No parpadeé. Sí, señor. Abrió la boca como si fuera a decir algo más, pero luego la volvió a cerrar. Miró a Bárbara. Ella negó levemente con la cabeza. Él volvió a su plato. Por supuesto, dejé que el silencio creciera entre tintineos de cucharas y carraspeos. Nadie me hizo ninguna pregunta. Nadie se detuvo para incluirme. Podría haber sido un fantasma bien vestido, pero incluso un fantasma deja escalofríos. El camarero finalmente llegó a mi lado de la mesa con el vino. Tomé la copa sin decir palabra. Hallie se giró hacia mí, con los ojos brillando de placer. Entonces, ¿cuánto tiempo estarás aquí, Becky? ¿O estás de guardia para vigilar un silo de misiles o algo así? Una sonrisa burlona recorrió la mesa. Tomé un sorbo, lo dejé reposar y luego dejé el vaso lentamente. La gente que protejo, dije con voz tranquila pero deliberada, tiene mayor rango que toda esta sala. Se hizo un silencio, no ruidoso, ni furioso, simplemente quieto. Incluso la lámpara de araña pareció contener la respiración. Nadie rió. Por primera vez, no sabían dónde ubicarme, y eso los aterrorizó. Mi nombre no figuraba en el plano de asientos. Tampoco mi título. Estaba impreso en cartulina gruesa perlada, colocado sobre un caballete de latón justo dentro del vestíbulo de la iglesia. Mesa por mesa, nombre por nombre. Y mientras mis ojos escudriñaban hacia abajo, pasando por delante de los acompañantes de primos, antiguos vecinos, no encontré nada. Ana Rebecca, ni el General Cole, solo silencio impreso con letras florales. Me quedé allí más tiempo del que pretendía, observando cómo otros invitados pasaban junto a mí, murmurando cumplidos, ajustándose los ramilletes, quitándose pelusas invisibles de las solapas. Una mujer con tacones color lavanda me rodeó con la mano y golpeó la mesa. Ah, la mesa 8. Cerca del escenario, le gritó a su compañera. Cerca. Volví a mirar. Mesa 12, esquina inferior, cerca de la salida de incendios. Claro. Bárbara lo había mencionado casualmente esa mañana, como si se le hubiera ocurrido, al pasarme un plato de fruta que no había pedido. Estarás en la mesa 12, fuera de la vista, por el bien de todos. Ni siquiera esperó mi respuesta. Y ahora allí estaba yo, con uniforme azul, las cintas rectas, el pelo recogido con precisión militar, de pie como una estatua en la entrada de la iglesia, intentando no calcular cuán deliberadamente me habían marginado. La iglesia era hermosa, eso sí. Lirios blancos enmarcaban el altar. Suaves cuerdas de violín flotaban en los altavoces. Una mujer con auriculares ajustaba las cintas de los bancos con atención quirúrgica. Las vidrieras resplandecían en suaves tonos dorados y azules. Todo estaba cuidadosamente seleccionado, controlado. Yo no formaba parte de la selección. Barbara se acercó por un lado, un silbido de beis pálido y una calidez practicada. «Qué bien te arreglas», dijo, recorriendo con la mirada mis medallas como si fueran a manchar el aire. «Recuerda, nada de prensa. Si alguien te pregunta a qué te dedicas, di que trabajas en logística». La miré fijamente. «Comando brigadas». Ladeó ligeramente la cabeza. «Y estás aquí como invitada». Antes de que pudiera responder, un fotógrafo pasó rozando el paso, disparando la cámara. Se detuvo, me miró de arriba abajo y luego se giró para capturar una foto de grupo de Hallie riendo con 3 damas de honor.
El objetivo no se movió hacia atrás. Una voz a mis espaldas susurró: «¿Qué frío hace aquí?». Era uno de los acomodadores, riendo entre dientes mientras se ajustaba los gemelos. O quizás sea la madre de la novia. No dije nada. La ceremonia fue breve y eficiente. Hallie vestía de blanco, como si nadie lo hubiera cuestionado. Andrew estaba de pie junto a ella, pulcro, correcto, indescifrable. Recorrió los bancos con la mirada una vez y se detuvo al rozar los míos con la mirada. No sonrió, no asintió, solo miró y luego apartó la mirada. Nadie mencionó a la mujer que sacó su cuerpo ensangrentado de un campo minado. Al parecer, eso no formaba parte del cuento de hadas. Cuando el sacerdote pidió a mis familiares cercanos que se acercaran para la bendición, me puse de pie por costumbre, más por instinto que por deseo. Pero la mano de Bárbara llegó antes de que pudiera moverme, ligera, delicada, como si me alisara una arruga de la chaqueta. Sus dedos se posaron justo debajo de mi codo. Su voz era apenas un suspiro. «No confundamos las cosas», dijo. «Hoy es el día de Hallie». Miré su mano y luego al pasillo. Hallie y Andrew estaban arrodillados, con la cabeza gacha. Una fila de familiares los rodeaba. Podría haber caminado hacia adelante, nadie podría haberme detenido. Pero ese no era el punto. El punto era que creían que no pertenecía allí. Me senté. El violinista empezó algo sentimental. Los invitados se secaron los ojos. Los flashes parpadearon. En la recepción, mi mesa estaba escondida detrás de una columna, junto a una puerta de catering. La tarjeta del lugar decía: R. Cole en letra pequeña. Sin rango. La servilleta era un poco más pálida que las demás, un accidente, quizá, o un mensaje. Un camarero sirvió vino en las copas que me rodeaban, pero no sirvió la mía. Cuando pregunté, miró su lista y dijo: «Ah, un cliente no bebedor». No lo corregí. Al otro lado de la sala, Hallie flotaba como la llama de una vela. Posaba para fotos, daba vueltas vestida de blanco, besaba mejillas y abrazaba a la gente con una intensidad que solo parecía posesión. Andrew mantenía una mano en su espalda baja y la otra, ligeramente curvada alrededor de su copa. Nunca volvió a mirarme. En un momento dado, una mujer me preguntó si trabajaba en seguridad del local. Le dije que sí. Entonces comenzaron los brindis. Barbara levantó su copa. El amor y la lealtad, dos cosas que esta familia valora por encima de todo. La sala rió educadamente. Hallie sonrió radiante. Andrew cambió de postura. Tomé un sorbo del vino que finalmente me había servido. Sabía caro y vacío. En ese momento supe que no me consideraban de la familia, pero estaban a punto de descubrir la clase de familia que dirijo. Solo es una guardia de la puerta. «Quien la querría», dijo mi hermana por el micrófono. La sala se rió. No era una risa suave. Era aguda, de esas que cortan antes de hacer eco, de esas que se quedan más tiempo de lo debido, de esas que solía oír en los vestuarios, en las mesas, tras puertas cerradas que se suponía que no debía saber que existían. Esta solo tenía mejor iluminación y el vino era más caro. Hallie estaba de pie en el centro del salón, resplandeciente bajo las lámparas de araña. Su vestido relucía, como si el evento se hubiera diseñado a su medida. Sostenía el micrófono en una mano y una copa de champán en la otra, balanceándose como una reina con corona y cetro. Todas las miradas estaban puestas en ella. Vivía para eso. Pensar, dijo con dulzura, recorriendo la sala con la mirada, que incluso mi hermana mayor vino aquí esta noche, viajando desde donde sea que esté ahora, vigilando las puertas de la grandeza. Sonrió, volviéndose ligeramente hacia mi mesa. Todos, un aplauso para la centinela silenciosa de nuestras vidas. Más risas, algunos aplausos corteses. Uno o dos invitados se removieron incómodos, pero la mayoría simplemente sonrió y levantó sus copas, ajenos o, peor aún, cómplices. Bárbara intervino desde su mesa, con la voz nítida y autoritaria: «Es la vergüenza de esta familia, pero al menos llegó a tiempo». Eso fue todo. Todo el salón se llenó de diversión. Me levanté, no deprisa, ni con rabia,
sino lenta y firmemente, como si algo inevitable se desatara. Andrew ya me observaba. No se había reído, no había sonreído, solo observaba, como quien observa una tormenta que se avecina sobre aguas tranquilas. La sonrisa de Hallie se desvaneció por un instante, lo justo para que se notara. Luego volvió a levantar el micrófono. Anda ya, rió. Es una broma. Relájate, Rebecca. Siempre te lo llevabas todo. Andrew se movió. Dio un paso adelante, deliberado, sin prisas, sin vacilaciones, simplemente decidido. La conversación se detuvo a media frase. Los utensilios se detuvieron en el aire. Todos los fotógrafos giraron sus lentes, captando el movimiento en una escena que no habían planeado. Caminó a lo largo de la sala, pasando junto a mesas de antiguos comandantes, amigos de la academia, primos lejanos con trajes a medida. Cada paso parecía tener eco. Al llegar a mi lado, se detuvo, a un paso de mí. Entonces saludó, un saludo militar seco, preciso y definido, de esos que no se hacen a un hermano, un amigo o una broma. Señora, dijo Andrew con voz firme y clara, perdone a mi esposa. Se volvió hacia la habitación, sin soltar el saludo. Esta, dijo, es la mayor general Rebecca Cole, mi oficial al mando. Jadeos, no susurros. Jadeos audibles, colectivos, como si todos los smokines de la habitación hubieran perdido de repente su firmeza. No me moví. Hallie se tambaleó, el micrófono se le resbaló de los dedos. Cayó al suelo con un golpe sordo. Retrocedió un paso, con los ojos desorbitados y la boca abierta, y se desmayó. Barbara se levantó de golpe, tirando una copa de champán. Rebecca, empezó a decir, pero la palabra se disolvió en un jadeo. Y yo ni siquiera parpadeé. No hablaron, no porque no supieran qué decir, sino porque cada palabra revelaría lo que habían hecho. El salón contuvo la respiración, como si se hubiera tragado una mina terrestre. El silencio se aferraba a las paredes, se incrustaba en los pliegues de los manteles de lino, se instalaba en cada copa de champán intacta. La orquesta se había detenido a media melodía. Los tenedores flotaban en el aire. Los invitados parpadeaban como si hubieran olvidado cómo hacerlo. Yo seguía de pie. Andrew también. Terminó de saludar, con la mano bajada a un costado, los dedos firmes y la columna recta. Había hecho una declaración, no un gesto, ni una súplica, una verdad grabada en el centro de la noche. Mayor General Rebecca Cole, mi nombre no había sido pronunciado por nadie en esa sala durante años, ni con respeto, ni con peso, ni de esa manera. La mano de Barbara se movió nerviosamente hacia una servilleta. Se le resbaló del regazo y cayó al suelo con un susurro. No se agachó para recogerla. Sus ojos se dirigieron hacia mí, buscando un lugar donde posarse, alguna salida, alguna sombra, alguna negación. Pero no había ninguna. Hallie se sentó, casi desplomada, en su silla, con el rostro pálido, paralizado, los ojos abiertos como platos, como si la realidad aún no la hubiera alcanzado. Sus labios se separaron ligeramente, sin formar palabras. La mujer que acababa de actuar para 100 invitados, que había orquestado una velada entera en torno a su imagen, ahora parecía una niña acorralada por algo demasiado grande para nombrarlo. Nadie se movió. Entonces alguien lo hizo. Desde la segunda fila de mesas, más allá de la vinoteca, cerca del cisne de hielo tallado, un hombre con una chaqueta azul marino se levantó lentamente. El coronel Reirden, retirado, pero aún con una mirada aguda. Había comandado el 73º Batallón de Ingenieros cuando yo era teniente, cuando aún tenía la boca llena de polvo y algo que demostrar. Enderezó los hombros al levantar la mano derecha en un saludo limpio y deliberado. El aire se densificó. Un segundo hombre se puso de pie, el General Park, quien una vez dio una conferencia en West Point. Luego un tercero, una mujer de unos 50 años cuyo nombre desconocía, pero cuya postura la delataba. Había trabajado en el ejército, antes, y tenía una carrera. Luego un cuarto. 4 saludos, nada dramáticos, nada ensayados, solo un discreto reconocimiento que rasgaba la atmósfera de cortesía de la noche. Barbara finalmente recuperó la voz.
No es el momento, empezó, con la voz temblorosa bajo la tensión superficial. Pero nadie se giró para mirarla. Las miradas estaban fijas en mí, no porque las hubiera pedido, no porque las exigiera, sino porque la habitación había sido reorganizada, celda por celda, y cada hilo apuntaba hacia allí. Podía sentir su peso oprimiendo, la incomodidad, la vergüenza, la recalibración, mientras la gente susurraba para sus adentros, ¿es esta la misma mujer de la que Hallie se burló? ¿La que despedimos? Todos estaban reescribiendo sus pensamientos, desesperados por rescatar alguna versión de sí mismos que no se hubiera reído hacía 2 minutos. Andrew retrocedió un paso, cediéndome la palabra sin decir palabra. No me moví. No tomé el micrófono. No alcé la voz. Simplemente me quedé allí. Y eso fue suficiente para hacerlos retorcerse. Cuando mi madre finalmente me llamó por mi segundo nombre, casi no lo reconocí. Ella, dijo en voz baja, como si estuviera probando cómo sonaría la palabra. ¿Podemos hablar? Estábamos en el salón del hotel, de esos reservados para huéspedes de alto nivel que preferían los susurros a las multitudes. La habitación estaba vestida de sombras aterciopeladas y el silencio estéril del dinero. Una sola lámpara iluminaba nuestra mesa. El café que había entre nosotras se había enfriado, intacto. Olía a quemado. No me había llamado de otra manera que tú o la hermana de tu hermana en más de una década. Ahora, de repente, buscaba una calidez que no se había ganado. No la corregí. Simplemente esperé. Barbara se alisó la blusa con un gesto de la muñeca. Sus perlas estaban perfectas, por supuesto. Su postura también, pero el tono cortante de su voz se había atenuado. No estaba allí para regañar. Estaba allí para dar vueltas. Sin duda, dejaste huella, dijo. No respondí. Me ofreció una sonrisa ensayada, la que usaba para las comidas en la iglesia y las fotos de prensa. Los medios están alborotados, y no todos son halagadores. Aún así, no dije nada. Golpeó con las uñas la taza de porcelana. No estábamos preparados para ese momento, Rebecca. Nadie lo estaba. Ni siquiera el desmayo de tu hija. Hallie, pregunté con frialdad. Bajó la mirada. Eso no fue. Hallie tiene susceptibilidades. ¿A la realidad? Pregunté. No alcé la voz. No lo necesitaba. Bárbara exhaló bruscamente. No vine a pelear. Entonces, ¿por qué viniste? Se removió, repentinamente insegura. Pensé que tal vez estarías dispuesta a hablar con los medios, quizás una declaración, solo para aclarar que, bueno, no entendíamos del todo tu papel. Parpadeé. ¿Quieres que emita un comunicado de prensa? Dije lentamente, para calmar tu incomodidad. Barbara se inclinó ligeramente, con la urgencia aflorando bajo su máscara. No es mentira, solo contexto. Siempre hemos valorado la discreción y ahora la gente hace preguntas sobre la boda, sobre los comentarios de Hallie, dudó, sobre nosotros. La miré fijamente. Continuó, más rápido ahora. Ya sabes cómo se propagan estas cosas. Unos cuantos fragmentos de audio y de repente es un escándalo. La carrera de Hallie, la reputación de nuestra familia, todo podría malinterpretarse. Casi me reí, pero me salió como un suspiro atrapado en un cristal. ¿Quieres que te ayude a preservar la ilusión? Repetí. El rostro de Bárbara se endureció, solo un poco. Estaba protegiendo a la familia. No, dije en voz baja pero firme. No protegiste a la familia. Borraste a una hija. El silencio cayó entre nosotros como polvo sobre muebles viejos. Apartó la mirada, parpadeando más rápido de lo habitual. ¿Tienes idea, continué, de lo que es ver a tu propia madre fingir que no existes? ¿Qué te borre de tu propia sangre? Sus dedos se apretaron alrededor del borde de la taza. Noté que temblaba ligeramente, el primer crujido. Tomé decisiones, dijo finalmente en voz baja. Algunas fueron imperfectas. Pero nunca dejé de importarme. Simplemente dejaste de llamar. Barbara levantó la barbilla, como si estuviera volviendo a su posición. Si nos lo hubieras dicho.
Lo hice. Simplemente no quisiste oírlo. Querías una hija que sonriera y se mantuviera pequeña. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. El silencio era diferente ahora, no era defensivo, solo expuesto. Entonces hizo algo que no había visto desde que tenía 10 años. Me tomó la mano. El movimiento fue tentativo, sus dedos flotando justo encima de la mesa, esperando, como si al tocarme, el tiempo pudiera detenerse. La dejé flotar en el aire. Dijo que nunca quiso hacerme daño. Pero la gente como Hallie no necesita apuñalar. Susurran y dejan que el cuchillo caiga solo. Nos encontramos en la cafetería justo después del vestíbulo del hotel, de esas diseñadas para silencios educados y tés carísimos. La luz de la mañana se filtraba por los enormes ventanales, iluminando todo con ese brillo suave y desconcertante que hace que la realidad parezca menos sólida. Algunos huéspedes se quedaban con sus portátiles y capuchinos. Nadie nos miró. Hallie llegó 10 minutos tarde, con las gafas de sol puestas a pesar de la luz interior, el pelo recogido en un moño bajo que gritaba, «Estoy serena», aunque sus manos delataban el nerviosismo. Se sentó en la mesa frente a mí y me ofreció una sonrisa tan forzada que parecía pegada. Bueno, exhaló, eso fue dramático. No dije nada. Se aclaró la garganta. Mira, anoche me pasé. Era solo una broma. Lo del guardia de la puerta. La verdad, no pensé. Ese es el problema, la interrumpí, cruzando las manos sobre la mesa. Nunca piensas. Escribes. Parpadeó tras sus gafas. Disculpa. Busqué en mi carpeta de cuero y saqué una hoja de papel, gruesa, ligeramente arrugada. Tenía la marca de agua oficial de la División de Asuntos Públicos del Departamento del Ejército. Arriba, un remitente censurado. Abajo, una marca de tiempo de hace 7 años. Hallie ladeó la cabeza, divertida. ¿Qué se supone que es esto? Una pista, dije, enviada a una línea directa de denuncia militar. Me acusaban de falsificar detalles de despliegue, afirmaban que había exagerado mi papel en el MAND, que mi estrella de bronce era política. La sonrisa de Hallie se congeló. Nunca he visto eso. Claro que sí, respondí con calma. Lo escribiste tú. Es absurdo, se burló. Es anónimo. Cualquiera podría haberlo enviado. Deslicé una segunda página sobre la mesa. Esta, de un programa de análisis lingüístico de IA usado por el ejército para la autenticación de documentos. Coincide en un 96%, dije. Y una cosa más, y regarles. Nadie con autorización dice eso. Pero tú siempre lo hacías, incluso en los ensayos escolares. No dijo nada. Enviaste esto 2 meses antes de que me descartaran para mi primer ascenso a general de brigada. No tenía ni idea de por qué. No hubo cargos formales. Solo silencio. Mi expediente estuvo oculto durante casi 1 año. Hallie se removió en su asiento. Estaba enfadada, dijo finalmente. Siempre fuiste la estrella, el soldado, el orgullo de papá. Todos nos comparaban. Solo quería espacio para respirar. Así que intentaste enterrarme viva. Abrió la boca para protestar, pero no la dejé. Me destruiste para brillar más, dije. Pero olvidaste que ardo. Pensé que solo era el novio. Resulta que ha estado cargando con mi silencio como una deuda. El bar de la azotea estaba casi vacío, el tipo de lugar destinado a la tristeza privada disfrazada de conversación tranquila. Unos cuantos clientes tomaban bebidas en los rincones, mientras las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, como promesas incumplidas. El viento me azotaba suavemente el dobladillo de la chaqueta. No me senté. Andrew ya estaba allí, apoyado en la barandilla con una copa de algo ámbar a medio terminar. No parecía un hombre que acaba de decir sí, quiero. Parecía un hombre que se da cuenta de lo que ha hecho. No pensé que vendrías, dijo sin volverse. Tú lo pediste, respondí. Asintió lentamente. No quería decir que dirías que sí. Me acerqué. Parecía mayor de lo que recordaba, no en su rostro, sino en su postura, más cansado, menos blindado.
¿Quieres hablar de Elmand?, pregunté. Se giró para mirarme. Me salvaste la vida. Eso ya es historia. Para mí, no. Una pausa se extendió entre nosotros, de esas que no son ni cómodas ni hostiles, simplemente plenas. No lo sabe, ¿verdad?, pregunté. Negó con la cabeza. Nunca le conté a Hallie sobre el campo minado, sobre lo que hiciste. Sabía que lo tergiversaría, lo convertiría en una fábula sobre cómo su esposo casi muere sirviendo y ella lo apoyó. Ella usa historias como armas. La tuya merecía algo mejor. No respondí. Volvió a apartar la mirada hacia la calle. Seguí tu carrera en silencio. Cada ascenso, cada discurso. Recorté el artículo cuando conseguiste la segunda estrella. Nadie lo supo. ¿Por qué? Porque te debía algo. Y porque te respetaba más que a nadie que hubiera conocido. Respiré hondo. Entonces, ¿por qué casarme con ella? Guardó silencio un buen rato. Luego, porque era fácil. Porque los Cole me ofrecían una vida limpia y ordenada. Estaba cansado de casi morir. Quería seguridad. No es seguridad. Es una estrategia. Rió suavemente. Sí. Lo descubrí como una semana después del compromiso. Lo observé un momento. Sabes que ella dio el soplo, ¿verdad? El que arruinó mi primera estrella. Cerró los ojos. Siempre lo sospeché, pero no quería estar seguro. Lo estoy. Se aferró a la barandilla con más fuerza, con los nudillos blancos. Me puse de pie anoche, dijo, porque si no, me convertiría en uno de ellos. Me miró, luego me miró con atención, y por un instante, vi al hombre que saqué de la tierra, no roto, sino agobiado. No le di las gracias. Solo dije, no dejes que mi nombre vuelva a proteger el tuyo. Intentaron definirme en susurros. Decidí hablar lo suficientemente alto como para que se hiciera eco. El Aeropuerto Nacional Reagan siempre olía a café y prisa, ruedas en movimiento, llamadas a la puerta de embarque, el murmullo de desconocidos intentando llegar a otro lugar. Me gustaban los aeropuertos. No hacían preguntas, solo revisaban las identificaciones y seguían adelante. Llegué 20 minutos antes de mi vuelo, vestido de civil, con el pelo suelto y una bolsa de lona colgada del hombro. No tenía intención de que me vieran. Debería haberlo pensado mejor. Estaba a medio camino del control de la TSA cuando se encendió el primer flash. Luego otro. Entonces oímos las voces, agudas, superpuestas, inevitables. Jan Orozco, ¿podríamos hacer algún comentario sobre el incidente de la boda?, preguntó. Señora, ¿sabía que la novia haría esa declaración?, preguntó. ¿Es cierto que el novio sirvió bajo su mando? Hice una pausa, solo para respirar. Era todo lo que necesitaban. De repente, me vi rodeada, un semicírculo de micrófonos, teléfonos inteligentes y dos rostros ansiosos que intentaban equilibrar la curiosidad con el respeto. Un agente de seguridad se adelantó, pero levanté la mano. No ahora, no todavía. Vi un podio a un lado, uno de esos endebles montajes cerca de la bandera y los folletos turísticos anticuados. Caminé hacia él. Nadie me siguió al principio, como si dudaran si estaba a punto de hablar o de estallar. Cuando me giré para mirarlos, se callaron casi al instante. Sé por qué están aquí, comencé. Y sé lo que quieren. Una cita, una reacción, un titular, algo lo suficientemente impactante como para cortar, lo suficientemente suave como para vender. Esperaron. Sostuve sus miradas, una por una. No soy el fracaso de mi familia, dije con voz serena. Soy su silencio hecho visible. La sala se movió. La prensa parpadeó. Nadie escribía todavía, estaban escuchando. Durante años, continué, serví a mi país mientras me borraban de mi propia historia. Vestía uniforme mientras me decían que manchaba el apellido de la familia. Me gané mi rango con sangre, no con aprobación. Alguien susurró, rayos. Metí la mano en mi chaqueta y saqué una hoja, el informe de la misión aún caliente de la impresora de esa mañana. A partir de hoy,
dije, lanzo la Fundación Resiliencia. Es una red de apoyo y un recurso legal para militares cuyas carreras se han visto perjudicadas por traiciones personales, ya sean familiares, parejas o incluso amigos. Porque a veces las heridas más profundas provienen de quienes dicen amarnos. Un instante de silencio, un murmullo de cámaras disparando de nuevo. No se trata de venganza, dije. Se trata de visibilidad. Si te han borrado, marginado, manipulado, repudiado, te vemos. Sigues sirviendo. Sigues importando. La primera mano se levantó, un reportero cerca del fondo. Asentí. General, ¿está diciendo que su familia saboteó su carrera? Me encogí de hombros levemente. Puedes atar cabos. Yo ya he atado los míos. Más murmullos, más notas garabateadas, pero seguía sin haber caos, solo gravedad. Un joven cadete, de no más de 19 años, se adelantó desde el borde de la multitud. Su uniforme estaba impecable, nervioso. Se mantuvo firme. Saludó. Le devolví el saludo. No intercambiamos palabras. No hacía falta. Me giré para caminar hacia la puerta. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje, en negrita en la parte superior: Pentágono, necesitamos hablar. Querían que me callara. Nunca imaginaron que me convertiría en política. La sala de reuniones del Pentágono estaba más fría de lo que recordaba, no por la temperatura, sino por el temperamento. Alfombrada en azul marino, revestida de madera pulida y con el brillo de los emblemas estadounidenses, era una sala donde las decisiones se tomaban con lenguaje forzado y sonrisas aún más forzadas, donde el poder no necesitaba alzar la voz porque ya resonaba en cada rincón. Me encontraba de pie tras un atril de acero, con las manos ligeramente apoyadas a ambos lados y la respiración pausada. La pantalla de presentación a mi espalda brillaba con un título sencillo: El Protocolo de Protección de la Resiliencia. Filas de oficiales y trajes ocupaban los asientos frente a mí, generales, asesores políticos, analistas civiles y, al final de la primera fila, un hombre con barras de plata y ceño escéptico, el almirante Kitchener. El tipo de hombre que todavía decía es emotiva cuando una mujer alzaba la voz, pero que llamaba apasionado a un oficial por hacer lo mismo. Comencé. Este protocolo aborda una fractura tácita en nuestra cadena de mando. Los oficiales y el personal alistado que sufren traición personal, por parte de sus cónyuges, familiares o redes internas, a menudo sufren en silencio. Sus carreras se estancan. Su reputación se mancha. El sistema se encoge de hombros. Perdemos soldados no en combate, sino por traición. Diapositiva 1, datos de retención. Diapositiva 2, las quejas internas nunca escalaron. Diapositiva 3, tendencias suicidas vinculadas a la difamación de la reputación. Actualmente, nuestra respuesta es, en el mejor de los casos, reactiva. Mi propuesta es un protocolo de protección de 3 niveles: representación legal, apoyo psicológico y protección profesional, todo ello iniciado inmediatamente tras la verificación de la infracción. Ahora se oían murmullos, sobre todo del enlace civil, que asentía y tomaba notas. Los altos mandos mantenían los brazos cruzados. Una mano se alzó, el almirante Kitchener. Con todo respeto, General Cole, dijo, esto suena más personal que estructural. Sonreí levemente, no con frialdad, sino con precisión. Toda política es personal, dije. ¿O es propaganda? La sala se quedó en silencio. Dejé que el silencio trabajara a mi favor, no como un arma, sino como una fuerza de gravedad. No me apresuré a llenarlo. No lo necesitaba. Tenemos protocolos para traumas en el campo de batalla, para bajas en combate. Pero ¿qué pasa con la traición de quienes nos dicen que están a salvo? Cuando tu madre filtra tu historial, cuando tu hermana destruye anónimamente tu autorización, cuando tu cónyuge intercambia tu confianza por atención, estos no son asuntos sensacionalistas. Son amenazas operativas. Un coronel más joven, cerca del fondo, tecleaba furiosamente en su tableta. Un analista civil se inclinó hacia adelante y asintió. Kitchener no volvió a hablar.
Cerré la presentación con una sola frase: entrenamos a nuestra gente para sobrevivir a la guerra. Es hora de que enseñemos a la institución a defenderlos de la paz. Entonces retrocedí. La sala no estalló. No aplaudió. Así no funcionan las salas de poder. Pero el subsecretario de Defensa se inclinó, juntó las manos sobre la mesa y dijo con serenidad: lo financiaremos. Eso fue suficiente. Eso fue todo. Solían decir que era la desgracia de la familia Coe. Así que dejé atrás el apellido, pero conservé las lecciones. El jardín delantero estaba en plena floración, narcisos bordeando el sendero, hortensias rebosando como si tuvieran algo que demostrar. Era igual a como lo recordaba, pero más pequeño, menos imponente. El césped siempre había sido el orgullo de Barbara, una metáfora impecable del orden y el control. Me quedé de pie al borde, observando cómo se movían las cortinas de la ventana del salón. Me había visto venir. Cuando abrió la puerta, Barbara no llevaba perlas ni lápiz de labios, solo un cardigan claro y una blusa con botones que no acababan de combinar. Llevaba el pelo más ralo ahora, recogido en un moño que intentaba ser un moño, pero no lo sujetaba. Intentó sonreír. Yo no. Pase, dijo. Su voz había perdido su agudeza, la edad o la memoria, o tal vez solo el esfuerzo de mantener la coherencia entre tantas mentiras. La casa olía a pulimento de limón, como siempre, pero debajo había algo más, un vacío, como si las paredes hubieran dejado de intentar guardar secretos. No fuimos muy lejos, solo la sala, 2 sillas, sin té, sin pretensiones. Bárbara se sentó primero. Me quedé de pie hasta que estuve seguro de que quería estar allí. Cruzó las manos sobre el regazo y me miró, como si temiera que me desvaneciera ante ella. No supe cómo protegerte sin borrarte, dijo finalmente. Hablaste fuerte en un mundo que castigaba a las mujeres ruidosas. No hablaba fuerte, respondí. Era visible. Hay una diferencia. Bajó la mirada. Sus dedos temblaban levemente, delatando la quietud que tanto se esforzaba por proyectar. Pensé que si nos distanciábamos de ti, continuó, la gente lo olvidaría. El escándalo se desvanecería. Aún podrías tener una vida en otro lugar. No me borraste, dije. Solo me hiciste inolvidable. Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para extenderse entre nosotras como un cañón, luego un suave crujido en las escaleras. Hallie. Estaba de pie a mitad de camino, descalza, con una bata suelta alrededor de la cintura. Sus ojos se encontraron con los míos. No dijo nada. Yo tampoco. Bárbara se dio cuenta. No ha sido la misma desde la boda. Nunca tuvo que ser nada, dije. Solo tenía que existir. Yo tenía que sobrevivir. Bárbara tragó saliva con dificultad. ¿Puedo hacer algo ahora? Sí, dije. No reescribas mi historia después de que me haya ido. Si alguien me pregunta por qué no vuelvo a casa, no le digas que estaba distante. Si te preguntan qué pasó, no digas que fue complicado. Diles que tomaste una decisión. Y yo también. Barbara intentó coger algo, quizás una mano, quizás una versión mía del pasado, pero ya estaba de pie. Tengo un vuelo, dije. Hallie no se movió. Su agarre en la barandilla era lo único firme. Caminé hacia la puerta. Mis botas ya no resonaban como antes en este piso. Qué curioso lo que el tiempo borra y lo que se niega a tocar. Me fui sin abrazarla, pero no di un portazo. Eso también fue una decisión. La reputación es lo que dicen cuando te vas. El legado es lo que queda cuando callan. Las sillas plegables estaban desparejadas, algunas se tambaleaban. Los fluorescentes del techo zumbaban débilmente, iluminando la habitación con una suave atmósfera democrática. Aquí no había rangos, ni jerarquías, solo gente, maltrecha, un poco encorvada, quizá, pero intacta. El centro comunitario olía a café quemado y a determinación. Me gustaba. Me quedé al frente, con las mangas arremangadas lo justo para demostrar que no estaba allí como general, pero no tan lejos como para olvidarlo.
La pancarta de la Fundación Resiliencia colgaba torcida detrás de mí, con las esquinas dobladas por una cinta vieja. Pero el mensaje impreso era claro: no borramos a los heridos, los empoderamos. Habían llegado unas 30 personas, algunas uniformadas, otras con ropa de calle. Una mujer llevaba una placa con el nombre V. Me aclaré la garganta. No son lo que decían, comencé. No son inestables, ni dramáticas, ni demasiado difíciles. Son testigos, y ya no avergonzamos a los testigos. Los capacitamos para liderar. Hubo una pausa, luego un pequeño murmullo de asentimientos. Una joven en la segunda fila, de unos 17 años, levantó la mano, nerviosa pero firme. A mi hermana le dieron de alta el año pasado, dijo. Su oficial al mando dijo que era demasiado sensible para la unidad. Intentó denunciar acoso y de repente tenía una evaluación psicológica en su historial. Su voz se quebró en la última palabra. Tragó saliva rápidamente. Todavía tengo las cartas, añadió. Pero nadie aceptará su caso. Di un paso adelante lentamente. Tráelos con nosotros, dije. Nos encargamos de aquí. Exhaló tan profundamente que me di cuenta de que no había estado respirando. Alguien cerca del fondo estaba grabando con su teléfono. No me importó. Déjalos. No se trataba de secretismo. Se trataba de lo contrario. Un hombre de unos 50 años se puso de pie, alto, es militar por su postura, civil ahora por la serenidad de su rostro. Mi hijo sirvió bajo las órdenes de un mayor de inteligencia que le dijo que renunciara si no se hacía hombre. Lo llamaron inestable cuando se defendió. Su discurso en el Pentágono fue la primera vez que sonrió en meses. Dijo: quizás por fin me estén escuchando. Asentí una vez, sin florituras, lo justo. Dígale que dije que no se equivocaba. Nos equivocamos. La sala vibraba con algo crudo, ni aplausos, ni emoción, sino reconocimiento. Y fue entonces cuando sonó la notificación en el teléfono de alguien. El video se había vuelto viral, 20.000 visualizaciones, luego 50, y luego titulares: el mayor general Cole sigue en servicio, sin saludar a nadie. Miré la pantalla y luego volví a la habitación. Que me vieran. Que por fin entendieran quién he sido siempre. Nunca se disculparon, pero ahora pronuncian mi nombre con cuidado porque pesa más que el suyo. El salón del Simposio de Defensa Nacional vibraba con una intensidad silenciosa. Filas de sillas se extendían hacia atrás, en un mar de uniformes, trajes y experiencias vividas. Veteranos se sentaban junto a expertos en política, supervivientes junto a senadores. Las cámaras rondaban, esperando captar algo real. El escenario era minimalista, solo un atril, un vaso de agua y una bandera detrás de mí. No traje notas. Bárbara estaba entre el público. No la había visto llegar, pero me habían dicho que venía, que insistió en un asiento cerca del frente, que no había traído a Halley. Me acerqué al micrófono. El silencio que siguió no era protocolario. Era el típico silencio reservado para quienes han caminado sobre fuego y lo han convertido en niebla. Una vez me dijeron que la sangre es más espesa que el agua, comencé, como si fuera un consuelo, como si ahogarse en sangre doliera menos. Una oleada recorrió la habitación. Se supone que las familias, continué, protegen. Pero a veces buscan el silencio. A veces la traición no viene de un adversario extranjero, sino de alguien que comparte tu mesa, tu apellido, la pared de tu habitación de la infancia. El aire se tensó. He aprendido que la traición más peligrosa no es ruidosa. Es educada. Viene con sonrisas en las bodas y silencio en los funerales. Viene disfrazada de lealtad, pero exige tu desaparición. Hice una pausa, la justa. Y desaparecí durante años, no por vergüenza, sino porque me castigaban por hablar cuando querían que guardara silencio. Porque me negué a ser la historia que necesitaban para sobrevivir. Unas cuantas exclamaciones, algunos asentimientos. Sabía que Barbara estaba llorando. Había practicado el silencio tanto tiempo que incluso sus lágrimas serían silenciosas. Miré el mar de rostros, jóvenes, viejos, uniformados o no.
Muchos habían venido no por políticas, sino por permiso para estar enojados, para ser visibles, para alzar la voz. Eso termina hoy, dije. Estoy trabajando con legisladores para introducir protecciones federales para aquellos traicionados, no por el sistema, sino dentro de él. Un proyecto de ley que reconozca que el sabotaje no siempre viene de afuera. Esa familia, si se usa como arma, sigue siendo una amenaza. Me aparté un poco del micrófono, dejando que la sala me entendiera. Una vez fui su secreto, dije. Ahora soy su sentencia. La sala no estalló. Exhaló, un desapego colectivo de algo retenido demasiado tiempo. Al bajar del escenario, una joven reportera me alcanzó cerca de la cortina. ¿Volverías alguna vez con ellos?, preguntó. No lo dudé. Nunca me abandoné, dije. Eso fue suficiente. Antes vivía para ser vista. Ahora he aprendido a verme con claridad y sin permiso. Las contraventanas crujían suavemente al entrar la brisa marina, con aroma a sal y limón. La luz de la tarde se derramaba sobre el suelo de piedra de la cabaña, calentando todo lo que tocaba. Las olas susurraban contra los acantilados de Amalfi, como si la costa misma exhalara. Había pintado toda la mañana, nada grandioso, solo pinceladas sobre el lienzo, color donde antes solo había sombra. El caballete estaba cerca de la ventana, mirando al horizonte, el cielo inacabado esperaba pacientemente. No tenía prisa. No había horario, ni instrucciones de mando, ni plazos, solo el ritmo del mar y las páginas de un diario encuadernado en cuero que se llenaban lentamente de fragmentos de mí que no sabía que había perdido. Llamaron a la puerta poco después de las 4. Era Luca, el chico del pueblo, de no más de 10 años, con una cesta de pan, aceitunas y un periódico doblado que no le había pedido. Su sonrisa mostraba la separación de sus dientes, su curiosidad apenas contenida. Gracie, dije, tomando la cesta. Prego, respondió, moviéndose. Señora, ¿de verdad era general? Hice una pausa y sonreí. Una vez. Ahora solo soy alguien que luchó por sí misma. Pareció satisfecho con eso y salió corriendo antes de que pudiera decir más. De vuelta dentro, vibró mi teléfono. El viejo dispositivo del ejército, que guardaba por costumbre, guardado en un cajón que ahora guardaba cordones desteñidos y medallas que nunca mostraba. El mensaje de voz era del general Simmons. Rebecca, dijo con tono mesurado, la oficina del presidente quiere nombrarte miembro de la Junta de Ética Conjunta. Podrías presidirla, si estás dispuesta. Piénsalo. Lo escuché una vez y luego lo borré. Hay una libertad especial en saber que ya no le debes tu historia a nadie. Me senté en el escritorio. El diario estaba abierto en la última página. Mojé la pluma, la mantuve quieta un instante y luego escribí la última línea. Caminé solo, pero no perdido, la tinta se secó lentamente bajo la luz ámbar. Cerré el diario y lo guardé bajo llave en el cajón con todo lo demás que no necesitaba llevar en el pecho. Entonces me puse de pie, abrí las puertas de la terraza y salí. El aire me envolvió como un viejo amigo. El viento atrapó mechones de mi cabello y los lanzó hacia el sol. Abajo, el mar se extendía ancho e infinito, sin aplausos, sin titulares, solo el sonido de una mujer que una vez desapareció aprendiendo a regresar, no a ellos, sino a sí misma. Tras una vida silenciada, no necesitó un micrófono para hacerse oír. Dejó que la verdad hablara por ella. La familia que una vez la repudió ahora se estremecía al oír su nombre, no por vergüenza, sino por poder. La justicia no llegaba con la venganza, sino con la presencia, firme, inquebrantable y merecida, como el acorde final de una melodía olvidada. La justicia puede llegar tarde, pero resuena con fuerza una vez que se escucha. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, compártela, suscríbete y cuéntanoslo en los comentarios. Escribe 1 si te sentiste identificado. Escribe 2 si aún necesitas más respuestas.